Besitos. Gracias, Anita. Chao, chao. Bueno, mientras damos entrada a las y los participantes que están en espera, como siempre, puntuales, hoy vamos a tener un ciclo especial de elecciones en Estados Unidos, el cambio de sobre la decisión, perdón, de elecciones en Estados Unidos. Vamos a contar con la presencia de Ana Iparraguirre. Brevemente, Ana es consultora política con más de 15 años de experiencia diseñando estrategias base a datos para políticos, organizaciones y corporaciones en América Latina y Estados Unidos. En el 2016, Ana funda Dynamics Consulting, una consultora con base en Argentina que presta servicios para la región. Su firma se especializa en realizar investigaciones utilizando datos de opinión pública y Big Data para desarrollar estrategias de comunicación y acción para sus clientes. Ana también asesoró campañas para presidente, gobernador y alcalde en América Latina, realiza investigaciones para organismos internacionales sobre cuestiones de democracia, participación y género. Tiene un MBA en Political Management de George Washington University y una licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de San Andrés. Ana, te damos la bienvenida, feliz de tenerte y muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos. Esta tarde, una tarde especial, gracias a los organizadores de ALCAP por la invitación. La verdad que, bueno, es un lindo día, no solo es un día soleado, sino que además es un lindo día para discutir estas cosas y ver los hechos mientras están ocurriendo, ¿no? Porque todo esto estamos mirando minuto a minuto. Así que van a ver que mucho de lo que hablemos hoy vamos a tener más preguntas que respuestas. Para analizar una elección en general requiere, bueno, primero que esté finalizada la elección, lo cual todavía no ocurrió, pero además que decante un poco el tiempo y uno pueda mirar las estadísticas de qué fue lo que pasó en las diferentes áreas, cuáles fueron los cambios demográficos reales que ocurrieron o no. Hay muchas hipótesis y muchas teorías que están dando vuelta. Incluso y ahora voy a decir algo que después lo podemos analizar un poco más, ¿no? Pero la condena de las encuestas, bueno, vamos a ver si cuando termine esta elección realmente la condena es tal o no, pero si me permiten yo voy a empezar, tengo acá unos slides para hacer de disparador y la idea es, si tienen preguntas vayan mandándolas por el chat y las vamos tomando. Creo que Victoria va a estar moderando y María y nos dirán si las tomamos ahí a medida que vayan surgiendo o las guardamos para el final. Yo les voy a compartir ahora esta presentación. A ver, perfecto. Ahí estamos, todos la pueden ver, ¿alguien más así? ¿Se ve bien? Está genial. Avanzamos entonces. Bueno, yo hoy lo que quería era hablar de tres cosas primero, ¿no? Todos me imagino que si están acá están al tanto y están siguiendo el New York Times como yo segundo a segundo a ver si se mueve un centímetro la aguja o no se mueve, pero les voy a contar un poco el pantallazo de dónde estamos, hablar de cómo llegamos a este momento y a esta situación y un poco analizar la campaña, ¿no? Cómo fueron las campañas, qué hubo, qué no hubo. No va a ser un análisis profundo por una cuestión de tiempo, pero esos son los tres aspectos que me parece que vale la pena que veamos hoy. Este es el mapa electoral como está hoy. Los estados rojos son los estados que ya ganó Trump, los azules son los que ganó Biden, Wisconsin y Michigan ahí los ven rayaditos porque están un poco más cuestionados. Alaska acá todavía creo que va a tardar semanas en contar, pero Alaska va a ser rojo, eso píntenlo de rojo, no hay dudas. Y después están estos 5 estados, ¿no? North Carolina, creo que ya, esto es un poco viejo porque lo habíamos hecho a la mañana, North Carolina ya fue, ya es rojo, pero te diría que son estos 4 estados, Nevada, Arizona, Pensilvania y Georgia, ¿no? Nevada y Arizona son 2 estados que hasta ahora viene ganando Biden, Nevada con una ventaja un poquito más amplia, Arizona con una ventaja un poquito más amplia, Nevada bien chiquitito. Pensilvania venía ganando cómodo Trump y ahora se viene achicando cada vez más. Mis amigos con los que hablan dicen que lo que es el voto por correo, y ahora vamos a hablar un poco de esa gran disrupción en esta elección,
el voto por correo es casi un 75% de Biden, y lo que falta por entrar, aunque es muy poquitito, creo que esto es de la mañana, pero ahora me parece que falta 5 o 6%, sería un 75% de Biden, y ellos creen, con los cálculos que tienen, que eso les alcanzaría para arañar un triunfo. Veremos. Después tenemos Georgia, que también está ahí, por ahora sigue ganando Trump con una ventaja chica, y los demócratas dicen que la pueden achicar. Ahora, este escenario que vemos es mejor hoy para Joe Biden que para Trump, y déjenme contarles un poquito por qué. Estos son los estados del colegio electoral, y básicamente ahora todo lo que ustedes ven en el reporte de las noticias va a hablar de, bueno, cuántos caminos tiene Trump o cuántos caminos tiene Biden para ganar, ¿no? Entonces, si miramos acá, tenemos los caminos de Trump son complicados. Trump hoy le quedan básicamente 2 caminos. En los 2 caminos tiene que ganar Pensilvania y Georgia. Si no gana Pensilvania, prácticamente no tiene caminos disponibles. Así que para él ganar Pensilvania, por eso es el gran tema del momento. Y además de eso, tiene que ganar o Nevada o Arizona. Por eso también es tan complicado, porque tiene que ganar uno de los 2 que hoy le está dando a Biden. Si me preguntan a mí, yo creo que el camino que hoy, si yo que fuera Biden, el único que veo que tiene alguna posibilidad es el de arriba, ¿no? Que gane Pensilvania, Georgia y Nevada, y bueno, y con eso llegue. En cambio, los caminos de Biden son más, y hay caminos que ni siquiera incluyen revertir algunos de los estados que hoy, aunque falte contar, le estén dando el triunfo a Trump. Tiene este camino, él solo con ganar Nevada y Arizona llega a los votos que necesita. También podría ganar Nevada y Georgia, Georgia y Arizona, Georgia entendiendo que hoy todavía está rojo, o podría ganar solo Pensilvania, que todavía no lo gana. Voy a dejar de compartir acá un minuto, a ver si les puedo compartir mi... No puedo compartir eso. Bueno, porque eso lo pueden mirar, es una herramienta, se las recomiendo, del New York Times, la pueden mirar en vivo y pueden ir jugando. El colegio electoral parece complicado, pero la mejor forma de entenderlo y ver bien qué pasa es agarrar estas bolitas y ir moviéndolas de uno al otro y ver qué pasa. Es cuando uno mejor agarra lo que pasa con el colegio electoral. Así que esto está en el New York Times, si quieren búsquenlo, la herramienta, y pueden ir jugando a ver con los diferentes caminos qué es lo que pasa. Bueno, si seguimos, entonces, por un lado, o sea, el escenario hoy que vemos es mejor para Biden que para Trump, pero al mismo tiempo es peor para Biden de lo que se anticipaba, ¿no? Nosotros entrábamos a esta elección, muchos de los demócratas diciendo que podía ser un landslide, ¿no? Que los demócratas podían barrer con todo, una sensación de que era un candidato que tenía más del 50% del voto popular. Las encuestas públicas en promedio le daban 7 puntos de ventaja a Biden. Eso era más del doble de lo que tenía Hillary en el 2016. Le daban ventaja para ganar el Senado, le daban ventaja para ganar la Cámara de Diputados y ampliar la mayoría demócrata en Cámara de Diputados, le daban una ventaja de 4 puntos en lo que son los estados swing, ¿no? Los que estamos mirando ahora, que son los que definen la elección. Entonces, todo pintaba que la pregunta era cuán grande iba a ser el triunfo de Biden, ¿no? Bueno, claramente estamos mirando las noticias y no estamos contando a ver cuán grande es el triunfo de Biden. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que nos trajo hasta acá? ¿Por qué estamos donde estamos? Yo no tengo la respuesta a esta pregunta, tengo varias subpreguntas adentro de qué es lo que pasó y me parece que necesitamos más tiempo para analizarlo, pero voy a tirar algunas hipótesis o caminos de análisis. Seguro hay muchos politólogos acá escuchando, pero creo que son muchas sendas que tendríamos que abrir para ver por dónde ir, ¿no? La primera son las encuestas. ¿Qué pasó con las encuestas? Porque que hubieron muchas. Yo me acuerdo en el 2016, cuando fue la crisis del 2016, al tiempito yo justo fui a Washington, estaba tomando una cerveza con un amigo que trabaja en Ancelone, que son los pollsters principales de Biden, y en el 2016 habían sido uno de los 4 pollsters de Hillary. Le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo no la vieron venir? ¿Cómo no se dieron cuenta?
Y lo que él me argumentó en ese momento es, bueno, la campaña de Hillary había apostado al analytics por sobre el tracking de encuestas en los estados swing. Y déjenme explicarles la diferencia. En todas las campañas se hacen tracking de encuestas. Tracking de encuestas, ¿qué significa? Que uno hace encuestas frecuentes al final de la campaña, muy cortitas, preguntando intención de voto y 3 o 4 cosas más, para ir viendo cómo se mueven las cosas al final. Durante toda la campaña, estas encuestas estaban dando lo mismo que el Analytics. El Analytics, ¿qué es? Son modelos donde uno hace un montón de encuestas sin seguir una metodología de representación, y eso lo mete en un sistema que, teniendo en cuenta un montón de datos demográficos, de listas, de un montón de cosas, y el comportamiento electoral anterior, arroja un resultado. El problema con el Analytics y todos los modelos predictivos es que en general predicen comportamiento futuro en función de comportamiento pasado. Pero si en algún momento hay un quiebre en el comportamiento y la gente por alguna razón se comporta diferente de como se había comportado en el pasado, los modelos no tienen la sensibilidad para recoger eso. En cambio, las encuestas sí. Entonces, el argumento que me habían dado en el 2016 es que la campaña había elegido el Analytics sobre las encuestas al final, y por eso ellos no habían podido recabar este cambio de último momento en los Estados Unidos. Bueno, ahora parecería que eso lo corrigieron, porque nadie puede decir que no habían suficientes encuestas en todos los estados. Pareciera que corrigieron el otro problema que había, que era que los estados, en lo que es el Blue Wall, que es lo que estamos mirando ahora, Ohio, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, no había contabilizado bien a los votantes blancos sin educación universitaria, y ahora aparentemente eso lo habían corregido para contabilizarlo, pero igual no le dieron el resultado, ¿no? Yo voy a hacer un paréntesis que voy a decir, si bien hubieron errores en las encuestas en algunos estados, el número final del promedio del voto popular de las encuestas públicas en el 2016 fue muy cercano al número, ¿no? O sea, creo que le terminó dando a Hillary por 3 puntos, y ella gana el voto popular por 1 y algo. Entonces estuvo muy cerca de lo que fue el resultado final. No podemos decir que en lo que es el voto popular realmente se haya equivocado. Sí hubieron problemas en los estados. Ahora, esto lo voy a mostrar, yo lo tuiteé, si alguien lo quiere ver, lo estamos actualizando con los números todos los tiempos, pero no es más que un Excel con algunas fórmulas que hicimos para tratar de entender qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver todos los estados, el margen que había tenido el candidato republicano. Yo lo puse, si es republicano es menos, y si es demócrata es más. Eso tiene que ver con mi propia orientación ideológica, podría ser al revés, pero en rojo si es republicano y azul si es demócrata. ¿Cuál fue el margen? En el 2016, el que está ahora, esto es de hoy a la mañana, no sé si es la última actualización, capaz que esto se actualizó un poco después, y la diferencia entre el 2020 y el 2016, ¿no? Y si el Estado cambió de manos. ¿Qué significa que cambió de manos? Que había votado por Trump y ahora votaba por Biden, o que había votado por Hillary y ahora votaba por Trump. Bueno, lo que vemos es que hay 4 estados que cambiaron de dueño, si se quiere. Y después lo otro interesante para mí, volviendo al tema de las encuestas, es, bueno, ¿qué es lo que decía el promedio de las encuestas públicas antes de la elección? Digo, el promedio de las encuestas públicas. Esa es la medida que estoy mirando. Podríamos tomar otra métrica. Esto es lo que le daba a cada estado el promedio de las encuestas públicas, incluyendo lo que era el voto popular, que es esto, ¿no? Bueno, y lo que hicimos fue ver, bueno, en cuáles le pegaron al ganador, es decir, identificaron el ganador correcto, ¿no? Más allá del error, y en cuáles el error fue menor a 3 puntos. Pongo 3 puntos, no todas las encuestas tienen el mismo margen de error, y si hay algún matemático acá, rápidamente me explicará que cuando vos haces el agregado del promedio de las encuestas, el margen de error deja de ser relevante, pero uso ese 3%, podría haber usado el 5, el 2 o el 8, no sé. Yo elegí el 3 porque es un número que en términos generales se usa en el mundo de las encuestas. Entonces, ¿cuáles son las que le pegaron al ganador? Bueno, la verdad que si uno decía hacer un PRODE usando las encuestas públicas, le iba a pegar a 12 de cada 15 de estos estados swing, ¿no? En 12 de 15 estados swing le dieron al ganador correcto. Ahora, cuando miramos la precisión estuvo muy lejos, ¿no? La precisión es, dentro de esos 3 puntos, estuvieron 6 de 15, ¿no?
y fuera de esos 3 puntos estuvieron 9 de 15. O sea, pareciera que, bueno, más o menos en general dijeron bien quién iba a ganar cada estado, en general, con algunos errores groseros en Florida, en Pensilvania, pero que en el margen se equivocaron mucho. Y la otra cuestión es el voto popular, ¿no? El voto popular donde pareciera, ahora que Biden está ganando por 2 puntos, ¿no? Y el promedio de las encuestas públicas le da un triunfo a Biden por 7 puntos. Veremos, yo creo que fue Nate Silver que tuiteó anoche que él cree que el voto popular va a terminar en 4 puntos para Biden, y si termina en 4 puntos para Biden y el promedio de las encuestas fue 7, en realidad las encuestas estarían dentro de esos 3 puntos que históricamente tienen de error para todas las elecciones, ¿no? Veremos, todavía no sabemos. Yo veo difícil que llegue a 4 puntos de ventaja a Biden, pero hay otros que saben más que yo, así que veremos. Lo que digo es, pongo el paréntesis en las encuestas para decir, tenemos que esperar un poquito más a tener los resultados finales y ver realmente cuál fue el error. Claramente hay un error, claramente hay algo que hay que corregir, y hay que ver para qué se usan las encuestas, ¿no? Me parece que esto yo lo hago para decir, cuando le pedimos un gran nivel de precisión a las encuestas no alcanza, pero sí nos dan un buen pantallazo general de qué es lo que está, bueno, mucho más que general, ¿no? Un pantallazo acertado de lo que está pasando. Y ahí dejo mi primera pregunta, ¿no? Las encuestas. La segunda tiene que ver con el país dividido, ¿no? Escuchamos hablar mucho de la polarización, pero esta polarización de la que estamos hablando es una polarización nueva, o que nos estamos imaginando, o realmente el país está más polarizado que nunca. Yo me acuerdo cuando me entrevistaron para mi primer trabajo en Washington, hablé con mi jefe y yo hablando, venía de Argentina, ¿no? Entonces le decía, no, bueno, pero para mí la diferencia entre los demócratas y los republicanos tampoco es tan grande en la vida de la gente, si gana uno, si gana el otro. Y me miró así con los ojos abiertos, diciendo, esta no entiende nada. ¿Cómo que no es lo mismo? Somos el agua y el aceite. En ese momento, en el 2008, damos la batalla contra McCain, que nos parecía el peor demonio. Y ahora, yo ahora sí veo una diferencia entre los partidos. O sea, yo viniendo de Argentina, para mí era, si gana un candidato o el otro, te cambia la vida, te cambian tus inversiones, te cambia poder salir a la calle, te cambian un montón de cosas. Y ahora sí veo lo que no veía. La otra vez hablé con él y le digo, ahora ves lo que yo te decía, que no había diferencia entre partidos. Ahora sí hay diferencia entre partidos. Pero lo que quiero decir es, este slide, y hay un montón de encuestas, si quieren pueden mirar en el Pew Research más en determinación, pero lo que podemos ver es que la visión que tiene un partido de los miembros del otro partido está en su lugar más bajo, ¿no? Ahí el rencor de un partido hacia el otro está en su punto culmine. No sé si culmine, en su punto más alto. Veremos si esto sigue aumentando o si baja. Y esa es la segunda pregunta, vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de escenarios, pero es la segunda pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Esta polarización está acá para quedarse o esta polarización llegó como la curva, ¿no? Llegamos como el COVID, llegamos a la curva y empezamos a bajar, o está ahí para quedarse, o todavía tiene más para crecer? Creo que esa es otra de las grandes preguntas que tenemos en este momento, porque lo que pasó, la verdad, que deja a todos disconformes, ¿no? A los demócratas, que los escuchabas ayer con una gran frustración, no pudiendo entender. En CNN había un comentador que decía, we are hurt, ¿no? Estamos dolidos, no podemos creer que el país haya votado por este racista y no sé qué. Y del otro lado también están rencorosos y tienen miedo de lo que va a venir con los demócratas, y va a venir Bernie Sanders a expropiarles las casas, ¿no? Esto es una situación compleja. Entonces, el otro punto que quiero hacer, y también es una pregunta que vamos a tener que analizar en los próximos meses, es la economía, ¿no? Tenemos la famosa frase de Carville, es la economía estúpido. Y la realidad es que durante toda la campaña, lo que se dijo es, bueno, Trump quiso hacer su campaña en la economía, de hecho la hizo, ¿no? Al final de todo, yo no voy a parar la economía por el COVID, y que ese tema estaba agotado con el COVID, y cuando la economía empezó a ir para abajo, ¿no? Que le empezó a... Sin embargo, pareciera que la gente le reconoce el boom económico que hubo en los primeros años de Trump, y que al fin y al cabo, a pesar de que todas las encuestas preelectorales decían que el tema principal y la preocupación principal de la gente era
el COVID y la pandemia y todo eso beneficiaba a Biden, bueno, pareciera que el día que fueron a votar, los exit polls mostraron que la primera razón, el tema más importante que tenía en la cabeza la gente a la hora de votar era la economía, ¿no? Más que el coronavirus, que está ahí en tercer lugar. Así que lo digo para que, digamos, al final la economía sigue siendo un montón importante. Y la economía era la única área donde Trump tenía una ventaja sobre Biden. El otro tema, y que esto es fundamental y va a seguir acrecentándose, son los cambios demográficos. El Partido Republicano tiene que reinventarse no solo por cuestiones ideológicas y electorales, sino por cuestiones demográficas, porque su electorado se está muriendo y está cambiando y está dejando de existir. Yo les voy a mostrar este gráfico nomás acá, pero para que lo vean, este es el porcentaje que había de cada uno de estos grupos, ¿no? Si podemos ver el porcentaje que representaban las minorías en el 76, ¿no? Y en el 2018. Fíjense cómo las minorías, que es un voto demócrata principalmente, se expanden, ¿no? Los votantes blancos, ¿no? Con educación universitaria se expanden. Y los votantes blancos sin educación universitaria, que supieron ser el 70%, bueno, ahora son el 40%. Y esto es lo que se está discutiendo. Este votante blanco sin educación universitaria que se resiste al avance de las minorías, de las élites educadas, y dice, no, pará, yo no dejé de existir, todavía estoy acá en este mundo, ¿no? Y el mundo del votante blanco sin educación universitaria también está amenazado con industrias que ya dejan de ser relevantes, dejan de existir, dejan de producir, y entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo se reinventan? Sus valores están puestos en duda. Entonces, todo eso está pasando y este votante está diciendo, no, pará, yo todavía estoy acá, ¿no? Y el que me representa al final, el que está ahí diciendo lo que yo pienso y lo que yo temo, es Trump, ¿no? Y al mismo tiempo tenés del otro lado Biden y los demócratas que están subidos a una ola de lo que posiblemente sea el futuro, ¿no? Que todavía no terminó de llegar y está esa disyuntiva. Hay hoy un artículo en La Nación, yo no lo conozco, pero de un profesor universitario de Estados Unidos, donde él habla mucho de las olas de cambio y la contraola que lo sigue, ¿no? La ola de cambio que empezó con Obama y esto sería un poco la contraola a eso, ¿no? Pero no significa que no siga avanzando el progreso, sino simplemente que es la resistencia natural y que ha ocurrido en otros momentos históricos, que si no los leyeron se los recomiendo porque es de las cosas más interesantes que he leído en el último tiempo. Esto lo paso, pero es como votan, digamos, estos grupos que ya lo hablamos. Y el otro tema es la participación, que es la gran novedad, así como después de la elección de Obama del 2008 seguimos hablando de las redes sociales 2.0, después de la elección de Trump seguimos hablando de Cambridge Analytica durante varios años. Bueno, después de esta elección vamos a hablar de la participación histórica, de eso se va a hablar principalmente. Porque la participación, digamos, que hubo en esta elección, me adelanto un poco, no sé dónde lo tenía, no lo puse, pero estamos hablando de una participación que está arriba del 65%, todavía no llegó la participación final, pero los informes dicen alrededor del 65%. Eso es enorme para Estados Unidos. Piensen que las últimas elecciones habían tenido entre el 50 y el 55, la elección de Obama del 2008, que había tenido una participación que parecía genial, había sido el 57. Así que habíamos entrado en esta elección, en la pandemia, con terror de la participación que iba a pasar porque la gente no iba a ir a votar, principalmente los demócratas, porque sus votantes son los que menos participan electoralmente, son más pero participan menos, entonces eso es lo que compensa. Entonces, toda la campaña, principalmente la campaña demócrata, dice, no, vamos a hacer que voten todos, que voten antes, y este es el resultado, ¿no? Hubieron casi, esto creo que, no sé si es el último número, pero hubieron casi 100 millones de votos temprano. Ustedes no sé si saben, pero en Estados Unidos uno puede votar dependiendo de cada estado, pero puede votar tempranamente por correo o en los lugares. Y esto, o sea, 2/3 de la gente que votó en el del total de la gente que votó en el 2016, 2/3 para el día de la elección del 3 de noviembre, ya había votado. O sea, el día de la elección, más de 2/3 ya te había votado, ya había emitido su voto. Eso tiene un impacto enorme, no solo en términos logísticos que estamos viendo ahora y de cómo contamos los votos, sino en términos estratégicos, ¿no?
En la elección, todos los que estén acá, que hayan trabajado en alguna elección, lo primero que haces es poner en un pizarrón el día de y empezás la cuenta regresiva, ¿no? 100, 99, 98, 97, hasta llegar al día 0, que es el día de. Bueno, pero en esto no estamos hablando de un día de elección, estamos hablando de una temporada electoral donde todos los días que vos ganás o perdés en los medios son días que la gente está votando. Y eso es parte de la frustración de Trump, porque la economía que había hecho su valle cuando la gente estaba votando, al final empezó a repuntar un poco más, pero la mayoría de la gente ya había votado. Entonces, esto cambia radicalmente la dinámica de estratégicamente para los que trabajamos en campaña, esto te cambia totalmente cómo haces vos campaña política, porque no estás construyendo para un día de votación, sino que todos los días son día de votación. Entonces, fue una estrategia muy exitosa, de hecho, Biden todavía está vivo en el colegio electoral por todos esos votos tempranos, como les decía al principio, dicen que en Pensilvania del voto temprano más del 75% es voto de Biden, y había una gran diferencia, ¿no?, entre cómo votaba la gente. Si miramos, yo les muestro, esto es viejo, pero si miramos acá, la gente que votaba en persona el día de la elección, 40% votaba para Trump, 55% para Biden, ¿no? La gente que votaba, la gente que pasaba en persona antes del día de la elección, la gente que votaba por correo votaba 69% para Biden, y la gente que votaba en persona el día de la elección, los que fueron a votar el 3 de noviembre a la vieja usanza, bueno, 63% votaba para Trump. Y eso es lo que esto es lo que estamos viendo en los resultados, ¿no? Arrancaron la mayoría de los estados, no todos, pero la gran mayoría, contando los votos del día de la elección, que son votos de Trump, y después empezaron a contar los de Biden, que eran los que habían llegado por correo antes, que es mucho más complejo. Entonces, esta es la innovación y este es el cambio drástico que se produjo en esta elección. No solo en términos logísticos, sino en términos de estrategia electoral, y después podemos hablar un poco más de eso. Ahora, yo 5 minutos más y abro a preguntas, que me parece que es lo más interesante. Voy a decir unas cuestiones de los escenarios y hablar de un par de cositas de la campaña y abrimos a preguntas. En términos de los escenarios, bueno, el otro día tuve que hacer esta presentación y era mucho más amplio los escenarios. Ahora tenemos dos, ¿no? Un escenario cerrado, donde estamos hablando de que puede ganar Trump por un poquitito, o más posiblemente Biden por un poquitito. Bueno, si gana Trump por un poquitito, ¿qué significa eso? Bueno, posiblemente los republicanos tengan el Senado, digo posiblemente porque todavía no está cerrado, pero me imagino que los republicanos van a terminar teniendo el Senado. Los demócratas van a mantener el control de la Cámara de Representantes, pero con una mayoría más chica de la que solían tener. ¿Y qué va a pasar con los dos grandes espacios, con los dos grandes partidos, ¿no? Creo que en el Partido Demócrata va a haber una gran crisis, ¿no? Vienen de dos elecciones donde presentaron el mejor candidato, a Hillary y a Biden, presentando los dos candidatos más moderados que podían apelar al centro, y todo esto va a generar una cuestión diciendo, bueno, al final capaz que lo que nos conviene es presentar nuestro candidato progresista, AOC, Sanders, Warren, quien sea, para presentar nuestros valores y dar una lucha de verdad ideológica con alguien fuerte que se la banque, en vez de tratar de tener una cuestión tibia, moderada, para tratar de tener más votos, ¿no? Yo creo que esto va a generar una gran crisis adentro del Partido Demócrata. Y en el Partido Republicano sobrevive no solo Trump, pero sobrevive el trumpismo. ¿Por qué? Porque gana el presidente, pero también logró que mantengan los candidatos a senadores, muchos diputados, incluso expandió su poder en la Cámara de Representantes. Entonces, toda esta forma de hacer política de Trump claramente se mantiene, ¿no? Si gana Biden por un poquitito, yo creo que tampoco va a ganar el Senado. Hay una posibilidad, ahí están los dos senadores de Georgia, uno ya va a la reelección en enero y el segundo está ahí a ver si hay, a la segunda vuelta, a ver si va a la segunda vuelta en enero. Veremos si pasa o no. Yo lo veo, yo no soy muy optimista, pero no podemos cerrarlo. Y después, bueno, en diputados va a ser el mismo escenario. ¿Y qué pasa con el Partido Demócrata si gana Biden por un poquito? Bueno, ahí también va a estar complicado, porque va a tener gran demanda del ala más progresista del partido, que está empujando para que se avancen reformas más integrales, más progresistas,
Y Biden no va a poder avanzar en eso, porque no va a tener la Corte Suprema, no va a tener el Senado, entonces va a estar bastante acotado. Entonces, eso vamos a ver qué pasa. ¿Genera tensiones adentro del partido, pero se mantienen adentro? ¿O genera tensiones y empiezan a haber facciones que sacan los pies del plato? No sabemos todavía. Y del lado de los republicanos, mi apuesta es que más allá de que Trump pierda esta elección, el trumpismo y su modo de hacer política y sus valores van a continuar. ¿Por qué? Porque han sido exitosos. Aún perdiendo hoy, muestran que fueron exitosos y que sirvieron. Entonces, me parece que tenemos trumpismo para rato. No sé si Trump, pero trumpismo para rato. Dos cositas de la campaña y con esto cierro, así vamos a las preguntas. La campaña más cara de la historia, se gastaron 14.000 millones de dólares. Pongan los ceros, imagínense todos esos ceros, 14.000 millones de dólares. Lo vuelvo a decir porque es una cifra que nos cuesta dimensionar. Eso es lo que se gastó en esta campaña, la más cara de la historia, incluyendo la campaña de AOC, que fue la campaña de diputados más cara de la historia. Mucha plata. Mucha plata. Entonces la próxima pregunta es, bueno, ¿cómo se gastó esa plata? ¿Se gastó bien? ¿Se gastó mal? Porque claramente hubo mucho en juego. Y piensen en una elección donde durante gran parte de la elección el candidato estuvo demócrata metido en un sótano, ¿no? Con el barbijo. Así que, ¿cómo se gastó esa plata? Es uno de los interrogantes y uno de los debates. Hubo mucha pelea a lo largo de la campaña en qué se gastaba. Y ahí vamos a hablar un poquito de eso, de en qué se innovó, qué hizo nuevo esta campaña para gastar toda esta plata, ¿no? Tiene que haber traído algo nuevo, si no, ¿por qué? Porque no salió lo mismo que la de hace 4 años. Lo primero son las narrativas, ¿no? La narrativa de Trump, una narrativa que fue fluctuante, ¿no? Empezó hablando de la economía, cuando no pudo hablar más de la economía, empezó a hablar del COVID. Cuando no pudo hablar más del COVID, empezó a hablar del Law and Order. Cuando no pudo hablar más del Law and Order, cerró con un ataque durísimo contra Biden y los demócratas, con ataques muy duros. Bueno, fue una narrativa, no fue tan disciplinada. Y al mismo tiempo, acá está, me hubieran preguntado hace una semana, yo hubiera dicho, no encontró su narrativa y ahora no estoy tan segura, ¿no? Vamos a ver cuando terminen de salir los análisis postelectorales. La campaña de Biden fue más simple, en términos narrativos. Él se concentró en la pandemia, ¿no? En el tema de la unión, y en ponerlo a Trump al frente de la escena. Lo que decían del lado republicano es que vengan, que nos pongan en el frente de la escena. A Trump siempre le fue bien cuando dominó la escena mediática. Bueno, ahora la dominó también, pero en otras circunstancias, ¿no? Él hoy era el presidente de Estados Unidos en ejercicio, ya no podía correr como el outsider que iba contra todo, y además de eso tenía un rating de favorabilidad respecto de Biden que no lo favorecía, valga la redundancia. Involución en campañas políticas. Vamos a ver si sale algo nuevo en los próximos meses, pero yo lo que veo es, en el 2008 estuvo las redes y todo el trabajo 2.0 de Obama, que fue, ahora nos parece obvio, pero en ese momento revolucionario, incluso avisar al vicepresidente por mensaje de texto para recabar datos, para después poder seguir mandándoles información. Todo eso fue nuevo, ¿no? En el 2012 empiezan los modelos predictivos y después podemos, si alguien quiere, podemos hablar un poco más de eso. Él arma la cueva donde empiezan todos estos geniecillos matemáticos y programadores a lograr hacer una comunicación individual, uno a uno a cada persona. Eso marea al Partido Republicano, que no sabe cómo responder. 2016, Partido Republicano responde con la iniciativa de Cambridge Analytica, donde los modelos predictivos los lleva a otro nivel, haciendo los modelos casi psicológicos. Y en el 2020, ¿qué pasó? Mi primera percepción, y veremos más adelante, es que hubo una involución, ¿no? Fue una campaña donde discutimos el tamaño de las audiencias. Trump se la pasó diciendo cuán grande era, cuánta gente iba a sus eventos en comparación con los de Biden. Algo que en Argentina, si uno mira los diarios del 83, se discutía cuánta gente iba a los actos de Alfonsín y esa era la mejor forma de ver cuánto apoyo tenía cada uno. Mucho gasto en televisión por parte de Biden, que sobrepasó a Trump, pero gastando en televisión de aire y de cable, ¿no? Cuando decimos, bueno, la gente ya no está mirando más televisión, un gasto
récord y la innovación, digamos, no hubo. Yo pongo ahí una foto de AOC en Twitch, yo no sé ni qué es Twitch, ya estoy muy vieja para eso, pero digamos, la única que innovó en algunas plataformas y trató de hacer cosas distintas fue AOC, y después muchos fake news, ¿no? Particularmente en WhatsApp, que creo que es un desafío hacia adelante. Las campañas no lograron ni siquiera monitorear qué es lo que estaba circulando en esas plataformas, e impacta directamente en el voto latino. Yo creo que, sobre todo en Florida, vamos a ver mucho análisis de eso en los próximos meses. Con esto cierro. Lamento no tener más certezas, me parece que también abre para que por ahí discutamos en unos meses. Todo esto tiene que decantar, tenemos que verlo un poquito mejor. Yo cierro diciendo algo que hablábamos ahora antes de empezar, ¿no? Creo que la sociedad, una sociedad muy fragmentada, aún con los niveles de tensión que se vivían, depositó su confianza en el sistema político, con una participación récord, diciendo, estamos peleados, ¿no? Vamos al árbitro, resolvemos. Y ahora estamos a la espera del sistema político, a ver si el sistema político está a la altura. Primero, resolviendo la elección de una forma razonable, y después resolviendo las demandas por las cuales llegamos a esto. Veremos qué es lo que pasa. Me parece que esa es la gran pregunta hacia adelante. Yo creo que el primer dato de la sociedad depositando su confianza en el sistema político y en la democracia es positivo. Ahora le toca al sistema político devolver la pelota con algo que resuelva las necesidades de la gente. Con eso cierro y abro a preguntas. No sé, María, ¿las vas llevando vos o...? Sí, ahí le vamos a dar la posta a Maru. Ana, agradecerte muchísimo de parte de todo el equipo de Metamorfosis. Ya, por supuesto que tomo la carta de analizarlo en un tiempito junto con vos y con toda la gente de Metamorfosis cuando tengamos todos los resultados y las certezas. La verdad es que es una claridad absoluta escucharte y uno va generando como muchos conceptos. Yo me había notado y arranco hoy porque uno quiere aprender, algunas cuestiones que ya contestaste, pero bueno, primero, más allá de la pandemia, de lo económico y del desastre que significó la economía o el parate de la economía y cómo se gestionó el coronavirus, si uno se ve el mapa electoral o el resultado, podríamos decir que hay como un mapa bastante parecido a la elección anterior en cuanto a los estados y sus preferencias por uno y otro candidato o por uno y otro partido. Y vos dijiste que puede haber más trumpismo y yo coincido con eso. Ahora, ¿él va a dejar lugar a una figura que pueda representarlo o pensás que hay trumpismo con Trump como protagonista desde la oposición? Mirá, los primeros indicios parecieran decir que él quiere mantener el protagonismo, ¿no? Yo creo que ahora se va a jugar algo que hay para mirarlo de cerca, que es muy político, pero una vez que se terminan de definir las candidaturas a diputados y senadores, los diputados y senadores del Partido Republicano tienen poco incentivo para seguir protegiéndolo a Trump y mucho incentivo para matarlo para que pueda surgir el sucesor, ¿no? Entonces, me parece que eso es parte de la batalla que estamos viendo, Trump está en el centro en esto, ¿no? Yo todavía estoy acá, soy vivo, yo soy el artífice de este triunfo, yo lo sigo, esto no es republicanismo, esto es trumpismo, y veremos, no sé, la pregunta que me haces es más psicológica. Yo, los primeros indicios que veo son los indicios de alguien que quiere seguir dando las batallas. Las declaraciones de ayer fueron bastante contundentes en ese aspecto. Tengo mis dudas si el Partido Republicano, por supervivencia misma, no va a intentar correrlo de escena, ¿no? Dos más y ya abro. Ayer lo leí a Ernesto Calvo, un gran amigo y alguien que uno sigue y admira a partir de sus investigaciones, y él decía que de alguna manera hay como una frase en Estados Unidos que es algo así como digging your heels, un acto de enterrar los tacos y quedarse. ¿Vos pensás que Trump va a ir hasta las últimas consecuencias respecto de judicializar la elección, los estados, ir a la corte, digamos, y esto va a ser extender la finalización del conteo de votos? Mira, te voy a hacer dos comentarios de eso, ¿no? El primero es que... El primero que te voy a hacer es que hay un precedente de esto muy diferente, pero precedente al fin con la elección de Gore, ¿no?
en la elección de Gore de 2000 habían dos diferencias grandes. La primera, obviamente, no estaba Trump en escena y los dos candidatos eran más restrained, ¿no? No iban a cruzar ciertas barreras que hoy sabemos que Trump está más dispuesto a cruzarlas que los demás. Sin embargo, la declaración de Biden de ayer, que fue muy jugada para un demócrata, muy jugada, cuando él dice, yo no estoy diciendo que ganamos, pero les estoy diciendo que cuando termine esto vamos a ganar, bueno, es muy parecido a lo que dijo Trump. Yo quisiera acá decirles que es radicalmente diferente, pero es muy parecido. Y creo que lo que le está diciendo es mostrarle un poco las cartas y decirle, estamos dispuestos a hacer lo que sea, esta la vamos a defender, pero no la vamos a defender solo por derecha. Si hay que hacerlo por izquierda, también vamos a defenderla por izquierda. Entonces, me parece que eso es mostrar un poco la hilacha, que los dos están dispuestos a jugar sucios y hay que jugar sucio. Bueno, es una forma de decir. Entonces, ese es el primer punto que te hago. Cuando mirás lo que pasó en el 2000, bueno, yo ayer miraba el discurso de Gore, que si alguien lo quiere mirar es una belleza, pero se terminó de definir creo que el 13 de diciembre, ¿no? Fue un periodo muy largo de incertidumbre, muy largo. ¿Y después qué pasó? ¿Quedó un Bush débil? ¿Su mandato fue débil por todo este cuestionamiento? No, fue un presidente fuerte, ganó su segundo mandato, y bueno, después vino 9/11, la guerra de Irak, Katrina, un montón de cosas, pero no estuvo todo su mandato cuestionado por esta deslegitimidad de origen. Digo, al final, Gore hizo su discurso y dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Corte Suprema, dijo, no estoy de acuerdo, pero por el bien de la democracia, qué sé yo, vamos a darlo por terminado acá. Ahora me parece que los dos campos están preparados para una batalla más larga, que no fue el caso de Gore. O sea, ya sabían que iban a una batalla legal y ya estaban preparados para que la elección no solo no es la elección de no acabar, pues no solo se realizó antes del 3 de noviembre, siguió el 3 de noviembre, sino que los dos sabían que continuaba después del 3 de noviembre. Entonces, te digo todo esto para decir, capaz que hay batallas legales, pero a mi entender, a no ser que esto termine con violencia en las calles, bueno, eso se va a resolver, tarde o temprano se va a resolver, y a mi entender, no creo que Biden vaya a tener una deslegitimidad de origen por eso. Sí creo que el Partido Republicano debe estar más asustado que el Partido Demócrata en cuáles van a ser las consecuencias de tener un candidato que siga cuestionando esto, ¿no? Bien, y antes que los metamórficos me maten, y ya abro las preguntas, y quiero aprovecharte como especialista y conocedora en Big Data, en comunicación aplicada a eso para campañas políticas, y una gran estudiosa del tema, preguntarte, porque vos hablabas de una involución de la campaña, se vio mucho más territorio, más campaña convencional, sobre todo en los últimos días, con unas recorridas interminables, personas grandes, 74, 77, que vieron hasta lo último. Lo que te pregunto es, ¿habrá corrido esa suerte el tema de la inversión o el trabajo en redes y en Big Data por el antecedente que significó la elección anterior con tanta campaña sucia, fake news y demás? Digamos, hay como una desvinculación hoy por una cuestión de conveniencia o demostrar que el territorio también sigue siendo importante. Bueno, yo creo que se hizo todo el mismo trabajo de Big Data que se hacía antes, no que se dejó hacer, ¿eh? Se seguía haciendo. Lo que yo digo es que no hubo nada nuevo adicional a lo que se venía haciendo. Okay. Y el trabajo territorial, creo que vos ponés el ojo en, si Biden no gana esta elección, así como a Hillary le decían que perdió porque no había ido al final a Wisconsin y Michigan y qué sé yo creo que a Biden le van a pegar por no haber hecho ese trabajo territorial. Ya hay reportes, sobre todo los demócratas de Florida, quejándose de que no le habían bajado el presupuesto para hacer la movilización territorial que tenían que hacer, y algunos incluso culpando que la falta de voto latino tenía que ver con eso. Hay varios durante la campaña que se quejaron de que no les bajaban la plata para hacer política territorial por el tema de la pandemia, porque no querían que la gente vaya a hacer política territorial para no estar en contacto, porque era un mensaje contradictorio con lo que decía Biden, ¿no? De que nos teníamos que cuidar de la pandemia. Al final de la campaña empezaron a alargarlo y empezaron a hacerlo, pero te diría que el gran reclamo de parte de los demócratas es que no le bajaron los fondos para hacer esa política territorial. Perfecto, gracias. Le abro a Maru y yo me callo. Bueno, Ana, primero te digo que tenés un club de fans en el chat. Todos agradecidos, incluidos los organizadores, porque la verdad hacer un análisis sobre la parcha es todo un desafío, así que bueno, hay comentarios re lindos, después chusmealos. Rápidamente, porque les comentaba a los participantes que tenés un compromiso a las 18, así que
estamos articulando las preguntas para presentártelas y poder resolverlo en estos minutos. Hay una pregunta de Tomás que dice, habla sobre el voto latino y consulta si tiene sentido seguir pensándolo como un grupo homogéneo particular o es momento de entender que se han mezclado en la sociedad estadounidense y es difícil predecir su voto. ¿Cómo lo ves? Y el voto latino nos va a dar mucho para hablar los próximos meses. Lo primero es decir algo que los que vienen leyendo sobre eso es una obviedad a esta altura, pero no hay un voto latino, ¿no? El voto latino es heterogéneo, no solo en función de nacionalidad, digamos, los cubanos son muy distintos que los puertorriqueños son muy diferentes de los dominicanos de los venezolanos de los mexicanos, digo, es un mundo y cada uno, entonces la necesidad que tienen los norteamericanos de encapsularlos en el voto latino, bueno, yo creo que cada vez se están dando más cuenta de que no existe el bloque latino, que son muchos bloquecitos chiquititos, y eso lo hace complejo. Y el otro cruce, que hace una diferencia enorme, es el cruce generacional, ¿no? Un latino de latine, como dicen ahora, o latinex, no sé, de primera generación, bueno, tiene más afiliación con América Latina, habla el idioma, puede tener más el tema de Cuba y Venezuela y el socialismo, la migración, y un latino de segunda, ni que hablar de tercera generación, bueno, es más yanqui que uno de Iowa, por ahí, o sea, ¿no? Entonces, me parece que cuando hablamos del voto latino, hablamos de eso, de un grupo muy heterogéneo. En esta elección, el otro día veía un amigo que es un activista latino que había posteado algo, porque, bueno, parte de la discusión es, bueno, ¿qué pasó con el voto latino? ¿Por qué los latinos votaron a favor de Trump? Casi condenándolos, ¿no? Bueno, al final es como te pegan y te gusta, ¿no? Como, y la verdad este amigo decía, bueno, yo voy a discutir qué pasó con el voto latino después de que ustedes discutan qué pasó con el voto blanco, que votaron por este racista, hijo de... Bueno, claro. Entonces, el voto latino no escapa a todo eso, ¿no? Y me parece que es un voto, había un gap en esta elección de género enorme, ¿no? Las mujeres mucho más alienadas con este comportamiento de Trump, y los hombres, bueno, más enfocados en la economía y diciendo, bueno, al final es el pibe que tiene las agallas que tiene que tener y el caudillismo casi para llevarnos adelante a donde nos tenemos que llevar. Yo, anecdóticamente, también les cuento esto que me pasó ayer, pero condice, digamos, cuando nosotros en 2008-2009 estudiábamos el tema migratorio, muchas veces encontrábamos que los mismos latinos inmigrantes que ya habían estado legal, o que eran legales o que se habían legalizado, eran los que más se objetaban a darle un camino a la ciudadanía a los inmigrantes ilegales. ¿Por qué? Porque ellos decían, yo vine acá, hice las cosas bien, hice la cola, hice todo, y ahora van a venir estos inmigrantes ilegales y les vas a regalar todo esto que yo hice bien y me ocupé de hacerlo bien, ellos hicieron las cosas mal y se los vas a regalar. Entonces, ayer yo hablaba con alguien latino en Florida que había votado por Trump y me daba el mismo argumento, ¿no? Me decía, no, yo voté por Trump porque no quiero que legalice a todos los inmigrantes ilegales. Bueno, entonces el voto latino es más complejo, mucho más complejo de lo que aparenta, y creo que esta elección, ya hace muchas elecciones está en evidencia, pero ahora está muy in your face, ¿no? Como diría. Sí, clarísimo. Yo les comento a los participantes... Ay, perdón. ¿Quién charla? Perdón que me metí tarde por unos problemas, pero con respecto al voto latino, ¿no sería, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Si no, no pasa nada. Dale, sí. Sofía, dale. Adelante. Con respecto al voto latino, ¿vos no crees que también el estadounidense en sí lo que quiere hacer es una discriminación como para diferenciar? Porque como bien vos decías, hay un montón de latinos que, por ejemplo, los de tercera generación ya son como más estadounidenses que latinos en sí. ¿No vendría a ser como un poco más como una discriminación en sí, como para apartarlos, como para decir, este es el voto latino de esta gente que es ilegal, por así decirlo, porque en realidad también son de ahí, y los que estaban ahí son legales, que se están quejando de lo mismo, ellos en un punto también fueron ilegales. O sea, les costó el mismo proceso para obtener la documentación. Yo creo que más bien, yo me lo tomé, por ejemplo, como una discriminación al decir, pero en realidad son todos estadounidenses los que viven ahí. No sé por qué hay una discriminación en el hispano-latinoamericano. ¿Entendés a lo que voy? Sí. Tipo, bueno, ¿se entiende a lo que voy? Yo creo que más bien es una categorización.
yo no hago ética, digamos, entonces no me voy a meter en la cuestión ética, pero sí desde el punto estratégico y técnico de campaña, sí hay una razón para hacerlo, ¿no? Después, digo, seguro hay gente, incluido politólogos acá, que se especializan más en el tema ético y racial, no es mi campo. Mi campo es más de lo técnico, campaña electoral, donde uno que quiere ganar una elección. Para ganar una elección tengo que tener más votos que en algunos lugares el 50 más uno o más que el otro. Es así de simple. Entonces, y hay unas reglas, ¿no? En las cuales yo puedo hacer todo dentro de estas reglas para tratar de ganar. Ahora, yo tengo que tratar de convencer a la mayor cantidad de gente que vote por mí. Y en su defecto, por lo menos que no vote por el otro. Para hacer eso, yo no puedo hablarle a millones y millones de personas. Yo tengo que tratar de buscar cómo le voy hablando. Tengo mi tema general y después ir hablando, porque no le puedo hablar, si yo pudiera hablarle uno a uno a cada uno, bueno, más fácil sería la cosa, pero como no puedo, los tengo que englobar. ¿Y cómo los englobo? Bueno, los trato de englobar. Las mujeres de los suburbios. Bueno, en su momento eran las soccer moms, ¿no? Algunos se imaginarán. Término más sexista que ese, si los hay, ¿no? La soccer mom, la mujer que estaba en la camioneta llevando el pibe al deporte y no te... Bueno, pero esa soccer mom, ¿no? Era yo, si era una mujer de 30 años, ¿no? O 35, lo que sea, mujer de 35 años que vivía en los suburbios y tenía un hijo o 2 hijos, era una soccer mom. Y me calificaban con ello y presumían que mi vida era subirme a la minivan y llevar al chico al colegio. Ahora, capaz que yo era una mujer de 35 que vivía en los suburbios y tenía 2 hijos, pero me había inseminado y no tenía padre y era madre soltera, ¿no? Súper progre, y a mis hijos no los llevaba al soccer ni loca, porque tenía la nani que me los llevaba, porque yo era una mujer súper poderosa, CEO de una empresa y todo, y a mí me iba a llegar el mismo mensaje que le llegaba a la otra soccer mom. Y la belleza, y vuelvo al tema de Big Data, pero la belleza del Big Data es que permite ir un paso más allá y discriminar. No todas las mujeres de 35 años que venden los suburbios reciben el mismo mensaje. Yo, Ana, el tipo va a saber, por la información que tiene de mi tarjeta de crédito, ¿no? Y del colegio al que van mis hijos, y de un montón de cosas, que el mensaje que me tiene que dar a mí no es el mismo que le da a la soccer mom, ¿no? Que por ahí el mensaje que me da a mí es, me manda en la misma manzana a la soccer mom de la casa de al lado, le manda el mensaje de, bueno, vas a tener una mejor escuela para tus hijos y no sé qué de la educación, y a mí por ahí me manda el mensaje de el apoyo a los gay rights, ¿no? Entonces, no sé si vieron, hay una película que vi, no me puedo acordar el nombre, que está en Netflix, después si me acuerdo se las paso, es con Jim Carrey, que él es un consultor político que llega a un pueblito, en un pueblito de, no sé, serían, no sé, 100, 200.000 personas mini, que todos se conocían entre todos, y él trae a todo su mega equipo de Washington y empiezan a hacer analytics y big data. Perdón que me desvío un poco, pero porque el caso lo pone muy bien. Entonces dice, entonces viene la mina que hacía el analytics con todas las computadoras, no sé qué, entonces le dice, no, encontré un grupo de mujeres solteras que viven en comunidad y les vamos a mandar los mensajes que estamos a favor del aborto, porque estas mujeres solteras que están ahí deben ser súper progres, no sé qué, bueno, les mandan los cosas que están a favor del aborto, y qué sé yo, y al día siguiente llegan a la casa de campaña y tenían una protesta del convento de monjas al que le habían mandado toda la información de que, sí, habían encontrado un clúster de mujeres solteras adentro del pueblito, pero era el convento donde vivían las monjas que claramente estaban en contra del aborto. Pero, bueno, creo que esa película, no me puedo acordar el nombre, pero seguro alguien la tiene que haber visto de este grupo y puede poner ahí en el chat el nombre, está en Netflix. Genial. Bueno, estoy tratando de ver cómo hago para que entren en estos 6 minutos todas las preguntas que te queremos hacer. Así que brevemente, si te parece, hacemos tipo ping-pong. Lucas comentaba, seguramente viste el relato de Sanders de hace varios días atrás, si se quiere, leyendo la jugada de Trump. ¿Crees que lo que hizo Sanders condiciona el accionar de Trump de acá en adelante o todo lo contrario? Trump va a ir a fondo con su estrategia. No, creo que rápido, no le importa nada lo que diga Sanders. Perfecto. Es más, yo hoy jugaba con un amigo y le decía,
No me extrañaría que pronto empiece a tuitear que, como Sanders lo sabía, todas estas cajas de votos demócratas que hay era un plan y un complot de Sanders con AOC, y mi amigo me contesta, y de Soros y del Cotino Siglia. Claro, para rematar. Javier dice, judicializar, ¿no sería dañar la democracia? ¿Qué? No te escuché. Judicializar, ¿no sería dañar la democracia? Sí, pero de vuelta, me parece que es otra área, esa no me toca. ¿No? Vamos con la de Ernesto, que comenta, si Biden se termina llevando Pensilvania, las encuestas no van a haber errado mucho, pero nunca entendí por qué proyectaban un triunfo en Florida con los latinos conservadores. No, bueno, no con los latinos conservadores. El voto de Florida latino, y lo podés mirar, cambió un montón en los últimos años. Vos hoy, el voto latino de Florida, a grandes rasgos, así para decirlo rápido, punto más, punto menos, tenés un tercio de voto cubano, que ese voto es principalmente republicano, cada vez menos. Un tercio de voto puertorriqueño, ese voto puertorriqueño es diferente del resto, pensá que no es que se tienen que hacer ciudadanos, ¿no? Ya son ciudadanos y pueden votar cuando están en el territorio norteamericano. Y un tercio de voto latinoamericano, todas las otras nacionalidades. De lo cual el mito es que ese voto latinoamericano es principalmente venezolanos, y no es cierto, los venezolanos son solo una partecita muy chiquitita de ese tercer tercio, porque la mayoría son muy recién llegados los venezolanos y la mayoría no son ciudadanos para votar. Perfecto. Y la última, Manuel suma a la reflexión anterior. En esta línea, preguntaría cuánto le importa la democracia del votante medio americano. ¿Cuál sería la percepción que nos da, ¿no? O qué importancia relativa tendría entonces la preocupación por el cuidado del sistema democrático? Yo voy a decir una cosa que es políticamente incorrecta, pero la voy a decir igual. Dale, que nos encanta, dale. La democracia, y de vuelta, esto no es lo que yo creo que debería ser, es lo que yo les digo que encuentro en las investigaciones, y de vuelta, el deber ser es otra materia que no es la que estoy discutiendo yo ahora. Que a la gente le importa un pito la democracia. A la gente no le importa la democracia como así. Y si miramos la respuesta, que para mí es muy inteligente, de los demócratas, es que tu voto cuente. ¿Qué significa que tu voto cuente? El mío, no la democracia abstracta, porque la democracia es buena y los derechos humanos. A nadie le importa eso, muy poco, no a nadie, muy poco. Pero mi voto, si a mí me vinieron a afanar y a mí me sacaron mi voto, el mío, el que yo fui y busqué la boleta y lo puse para cagarlo a Trump o porque me gustaba Biden o lo que sea, ahí me molesta más. Ahí me molesta. Entonces, eso tiene mayor capacidad de crear. Entonces, hay que buscar con los temas relacionados a democracia, que pueden ser importantes, lo son importantes, y la libertad de expresión, hay que buscar cómo es el nexo para que la gente lo sienta relevante para ellos. Porque si no, es un término abstracto, yo tengo que saber y hacer un nexo muy claro de cómo esa democracia me afecta a mí en el día a día. Si no, qué sé yo la democracia, pero yo tengo que comer, y claro, ¿quién me da una mejor economía? Y me la da Trump, entonces yo lo voto a Trump. Ahí los participantes que te digo que son unos genios que nos acompañan en cada propuesta, traen a colación al querido, o al por lo menos recordado, Frank Underwood, de House of Cards, y dicen que él decía que la democracia está sobrevalorada. Y bueno, me parece copado compartirlo. Ana, ¿qué decirte? Un gusto este tiempo compartido, agradecerte este desafío que asumiste enseguida que te lo propusimos de hacer el análisis sobre la marcha, agradecerles también a los participantes, y bueno, cumpliendo esto de cerrar a las 18, le doy el pase a Victoria para hacer el cierre formal, y les quería contar que ahora en unos minutitos va a estar también Mario Riorda, les pasé el link en el marco de unas jornadas de relaciones públicas de la universidad, así que si se quieren sumar pueden hacerlo, que fue, bueno, Mario abrió nuestro ciclo y vamos a hacerle el aguante. Bueno, te mando un beso, Ana, besos a todos los participantes, y te paso, Toya, al micro. Bueno, gracias, no me voy a extender mucho más, agradecerte muchísimo, Ana, coincido con las palabras de Maru y de todo el equipo, que te hayas sumado en esta edición especial, sumaste mucho al ciclo y a nuestras perspectivas. Me quedará una pregunta para después hacerte respecto de
de esta polarización política que vos bien marcabas, de qué van a hablar las campañas en un futuro, ¿no? Si, digamos, si esa polarización continúa, ¿cuál va a ser el objeto por el cual estos dos polos van a disputarse con todas las problemáticas que tenemos en términos internacionales en el plazo? Además de agradecerte, agradecerle a los participantes y las participantes como siempre, cerramos el ciclo el martes que viene con Anthony Rubí. Va a ser a pedido, si no recuerdo, 18:30, así que agendemos el último 18:30, no a las 17. Los esperamos ahí. Gracias, como siempre, a todo el equipo Metamorfosis. Bueno, chao a todos, muchas gracias por tenerme y sigan haciendo, nos veremos más adelante. Gracias, Ana, beso, abrazo. Chao, gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Bueno, nos vamos volando para la de Mario. Después charlamos más tarde de los Metamorfosis. Vayan, vamos, adiós. Adiós.